gracias. Bueno, un cordial saludo a todos. Me agrada estar aquí, estoy muy contenta. Le agradezco mucho a mi compatriota Beto que me hizo la invitación. Y bueno, pues al principio, a ver, permítame un segundito que ya. Y bueno, pues que al principio dije, hoy con todas las cosas del mes de enero, pues no voy a poder asistir, pero vi uno de los miércoles que justo tengo visitas con mi hija pequeña. Y bueno, pues aquí estoy, toda es la gracia y lo que nuestro poder superior pone en nuestros corazones. Y bueno, pues empezando este año, yo le había dicho a Beto, él me dijo inicialmente, pues Azucena elige un tema y yo le dije, no, pues elijan ustedes, ¿no? Y, y me había él mencionado este tema que en una ocasión también dimos en mi grupo base, Acción y Vida, y que tiene que ver con este primer paso. Bueno, primeramente le quiero dar infinitas gracias a mi poder superior que me permite estar aquí, en este grupo que en su momento pues me ayudó también mucho, a las personas que forman parte de este grupo, muchas compañeras que me ayudaron en ese primer proceso donde estaba bastante mal cuando yo entré a CODA en mi segunda, yo digo en mi segunda venida a reintegrarme a los grupos. Bueno, mi nombre es Azucena y estoy en recuperación de mi codependencia. Soy miembro de CODA hace más o menos unos 4 años, pero yo fui miembro activo como hace más de unas 2 décadas que empecé en el grupo de Al-Anon, porque yo vengo de familiares alcohólicos. Y para mí, pues ha sido un proceso bastante largo el entrar en un verdadero proceso de recuperación. Mi caminar en Al-Anon nada más fue como yo digo, para ver la punta del iceberg de mi problema. Al haber venido de un hogar alcohólico, pues desde la niñez acarreé muchísimos vacíos, acarreé muchísimas heridas con las cuales he caminado casi durante mucho tiempo en mi vida. Y bueno, como dicen, quiero empezar una frase muy importante que dice una de nuestras afirmaciones. Mi serenidad se profundiza cuando mi aceptación aumenta. Y es la verdad. Todo empieza con un primer paso, dicen, ¿no? Una milla empieza con un primer paso. Y la verdad es que ese primer paso siempre me pregunté, ¿y cómo doy? ¿Y cuándo doy? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo le entro a ese primer paso? Al haber venido yo, al haber entrado yo también derrotada en la primera vez cuando yo entré y fui presencialmente a una sala de Al-Anon, pues para mí lo primerito que me dijeron era, Azucena, aquí no vienes por tu familiar alcohólico, no vienes por tu mamá, por tu papá, ni por tu hija. Llegué a los grupos en brazos con mi hija pequeña. Recuerdo mi hija de 3 meses. Y bueno, el programa es para ti. Y solamente el saber que era para mí me salieron brotes en mi piel que me hicieron, dije yo, ¿y cómo es eso, no? Era bastante difícil comprender, pero no sabía yo que la oportunidad que me estaba dando mi poder superior era para realmente entrar en ese proceso de recuperación muy profundo y que me esperaban muchísimos desafíos en mi vida. Y como les comparto, pues para mí ese primer inicio de haber entrado a esos grupos, pues fue nada más para topar la punta del iceberg de mi enfermedad. Comprendí, me dediqué mucho al grupo, trabajé bastante, trabajé los pasos, cogí una madrina inmediatamente, pero y yo me derroté en aquella ocasión, yo puedo decir que me derroté con los problemas que yo estaba viviendo en aquella vez. Y para mí fue como una tabla de salvación en aquella vez cuando yo me dediqué a trabajar el programa. Pero no me daba cuenta que lo que yo hice también era huir. Me dediqué muchísimo al grupo porque me sentía muy incapaz de criar a una hija yo sola.
y yo me tendí al grupo. Bien dicen que se buscan las escapatorias de una y de mil maneras para no afrontar la realidad. Y yo pensaba que estaba aceptando mi situación y todo. Y por supuesto que me ayudaba a seguir sobreviviendo con todo el dolor que yo acarreaba. Y seguí y trabajé y avancé y trabajé mucho. Llegué a sentirme muy bien, pero yo veo que para una derrota profunda y aceptar profundamente mi enfermedad, pues tenía que pasar más experiencias en mi vida. Pero gracias a ese poder superior que me permitió conocer los grupos maravillosos de 12 pasos, bueno, en medio de todo, pues este primer paso de la aceptación se convirtió para mí en algo fundamental de saber que yo tenía que aceptar de dónde venía. Yo tenía que aceptar la enfermedad, que para mí me resultaba muy difícil verle como una enfermedad. Los culpables eran todos los demás con quienes yo había vivido, con quienes me había criado, con quienes había compartido mi vida, con quienes había tenido relaciones sentimentales. Eran los culpables que no sabían valorar. Para mí era muy difícil, era la negación completa, pero como digo, em, para mí ha sido muy difícil entrar en esa comprensión profunda de mi enfermedad porque no topé todo lo que estaban, todas las heridas de mi alma, pues para mí no sabían, no se topa es las heridas del alma, ¿no? Aprendí muchísimo sobre cómo fui contagiada del alcoholismo, aprendí muchísimo sobre, sí, toda la dinámica enferma que se dio en mi hogar, pero bueno, me esperaba lo mejor en el futuro. Dicen, yo siempre me repetía una frase que dice, y lo mejor está por venir. Para mí, bueno, pues después de haber estado un tiempo en el programa, y yo dije, bueno, y estoy muy bien, mi deseo era casarme, mi deseo era cumplir sueños que no había cumplido, y me sentía con con esos deseos que yo sentía que Dios me iba poniendo en mi corazón. Yo muy temprana, mis muy tempranos 20, yo salí huyendo de mi país y me vine acá por estas tierras del norte, yo vine a vivir por acá, por Canadá. Yo no sabía que venía con una maleta chiquita y luego me iba a regresar con un quintal muy grande por los problemas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo regresé a mi país y en mi país ahí fue donde yo conocí el programa de Al-Anon. Pero ya una vez que mi hija creció, pues yo tenía ese deseo de regresar acá otra vez y yo me regresé. Y ahora comprendo yo el que esta es una enfermedad para toda la vida. Hoy por hoy puedo decir que tengo un enorme respeto a la enfermedad porque comprendí que si yo me separo de un estilo de vida que mi poder superior quiere que yo tenga, pues yo voy a recaer. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo les quiero compartir que yo me aparté al venir acá nuevamente en mi segunda etapa, en mi segundo viaje acá al Canadá. Y bueno, para mí fue un sueño venir acá. Yo me casé, formar ese hogar hermoso que yo soñaba toda la vida, ese hogar que no pude tener en mi hogar base. Y para mí fue algo, yo decía, Dios me está encaminando por aquí, ciertamente, ¿no? Que Él nos permite cumplir sueños. Y yo veo que después yo me separé completamente de los grupos. Les comparto, me separé completamente de los grupos y para mí me dediqué completamente a mi religión. Para mí fue algo muy bonito al principio, pero poco a poco se me fue dando a mí mis defectos de carácter pasaron a... Perdón, hay un micrófono que está abierto por ahí, Gris. Ya. Y Y bueno, compañero Daniel. ya ahí creo.
Y bueno, para mí fue algo, para mí haberme apartado del programa y yo dije irme a una parte espiritual, pues eso me va a ayudar. Tenía conciencia de que tenía este problema de haberme criado en un hogar alcohólico, que era contagiada por familiares alcohólicos, y obviamente esto me llevaba a seguir buscando cada vez el camino espiritual, pero yo me separé de los grupos. Y ahora yo veo qué importante es el no dejar un proceso inconcluso. Para mí fue bastante difícil poco a poco en mi relación. Mi codependencia se fue creciendo en mi matrimonio como una bolita de nieve, ¿no? Para mí fue bastante complicado y ahora yo tomando conciencia desde el principio. Quería a mi esposo complacerle en todo, quería tener un hogar perfecto y para mí eso de aceptar que tenía una enfermedad, pues para mí se me fue. Yo quiero decirles, quiero empezar por algo, les voy para antes de seguirles compartiendo mi experiencia, el admitir la enfermedad para mí es tomar plena conciencia de saber qué es lo que yo tengo. eh, qué problemas tengo yo interiormente. Para mí fue muy difícil comprenderme durante el tiempo en el que yo estuve en la religión. Me perdí completamente de mi centro y yo me tendí hacia llenar necesidades de mi esposo, a tener a mi esposo contento, a tener a mis hijas, a que mis hijas también sean, que sean unas niñas obedientes, que sean unas niñas que no den problemas en la casa, que cuidado le vayan a hacer le vayan a desobedecer a su papá. Y eso fue para mí poquito a poquito se fue desencadenando esa codependencia que yo no sabía que había yo caído en una codependencia, pero se fue dando poquito a poquito. Dentro de la religión, éramos dos líderes dentro de la iglesia, que eso me permitió a mí equivocadamente callarme todos mis problemas y seguí avanzando. Mientras seguíamos avanzando ahí, los problemas en mi casa iban creciendo y yo no me quería, no me abría en absoluto. Yo veo que me perdí completamente del enfoque de lo que de lo que yo había aprendido. Ahora me doy cuenta que si uno deja y se separa de donde ya estuvo en un camino, todo lo que aprendí, todo lo que uno aprende se va a una velocidad increíble. Eh, para mí ya los problemas fueron creciendo, pero tampoco comprendía ni tampoco me podía derrotar. Todo eso se quedó y simplemente para mí el seguir sirviendo en la iglesia y seguir buscando como parte de una escapatoria para mí, que ahora comprendo que fue parte de una evasión y de una escapatoria, pues simplemente los problemas se hicieron cada vez más graves. Para mí lo que realmente me hace tomar conciencia de la situación mía es cuando yo físicamente eh, comencé a tener problemas de salud. Eh, el haberme callado durante mucho tiempo, muchas situaciones que yo vivía en mi hogar con mi esposo, pues eso me hizo a mí tener primeramente, tuve un infarto en el 2017 y eso para mí fue algo que me tocó muchísimo. Sin embargo, tampoco me hizo tomar conciencia de saber que realmente lo que había era un problema muy fuerte dentro de mí, que mi enfermedad se había desarrollado con tal fuerza, esa codependencia de querer agradar y de querer satisfacer a mi esposo en todo. Pues eso fue lo que a mí me hizo entrar en esos problemas de salud. Pero después tuve otra situación física, que es lo que me mandó igualmente al hospital.
Y ahí fue donde a mí me pasaron el mensaje. Supe de Coda y créanme que para mí, ahora que les puedo decir con más calma, con más conciencia, con más serenidad, yo puedo decir que a mí me daba vergüenza aceptar que yo me había equivocado. Aceptar, entré nuevamente ese proceso de negación tan fuerte como el primer paso dice, ¿no? Y bien lo dice, lo que se resiste, persiste. Y en realidad para mí, entrar en este nuevo proceso de aceptar que que mi enfermedad había crecido y se había desarrollado, que lo que yo trabajé antes en un programa de 12 pasos, pues todo eso, como quien dice, se fue al suelo y para mí me daba muchísimo recelo y vergüenza el entrar en este proceso de aceptación. Me toca tomar una decisión bastante difícil en mi vida porque las cosas habían llegado a un punto bastante fuerte de haberle dado mucho poder a mi esposo. Dejé, ahora yo sé que nada hace nadie sin que yo lo permita. Permití que él tomara poder y posesión de muchas decisiones en mi vida, lo cual eso hizo para mí el que yo me anulara, el que yo perdiera, fuera perdiendo poco a poco esa parte fundamental de mi yo. Conozco Coda y comienzo a tomar mucha conciencia de mi situación. Y obviamente no se iba de mi parte mental y emocional el culpable de todos los problemas que teníamos era mi esposo, un patrón de los que había acarreado durante mucho tiempo. Y para entrar en la aceptación de darme cuenta que estaba en un problema bastante serio, pues me tocó a mí tomar una decisión bastante difícil en mi vida de separarme. Y allí fue donde me di cuenta que en realidad, pues, bien dicen que cualquier problema duro y difícil, el dolor nos va a traer nuevamente a los pies de a la rendición, si es que así yo me pongo y para poder entrar en un proceso verdadero de cambio. No tenía otra más, no había otra, otra respuesta a mi problema. Me agarré muchísimo del programa y yo definitivamente dije, este es un problema que había crecido en mi vida. Entró al programa de Coda, y sin embargo estaba todavía, todavía asistía a otros grupos, asistía a CODA, asistía a Neuróticos Anónimos para comprender más, pero algo bien importante que a mí me había quedado de lo que había aprendido es de que céntrate en un programa, agarra todas las herramientas bien agarradas del programa y sigue adelante y echa raíces y comienza a crecer. Y ciertamente que es así como comienzo yo a crecer, comienzo yo a ponerme en esa rendición total de saber que tengo un problema. Y la admisión dice, permítanme, les quiero leer, dice, la admisión consiste en identificar que tenemos un problema, el cual nos conviene resolver. Y nos damos cuenta que el problema existe. Y así de esa manera vamos venciendo poco a poco la negación, que es la que la que nos impide ver la realidad. Era tan ciega y tan difícil para mí admitir y llegar a esa aceptación total y plena de que necesito yo rever todo lo que yo había hecho en mi vida para poder someterme voluntariamente a un cambio profundo en mi vida. Como les digo, para mí me daba muchísima vergüenza después de haber tenido un programa, me sentía eso, la soberbia, el ego herido, lastimado,
no podía dimensionar la enfermedad que había yo acarreado desde niña, pero bien dicen que el dolor es la piedra angular para el crecimiento. Doy infinitas gracias y la antesala para la aceptación es el agradecimiento. Había aprendido que siempre me había quedado resonando en mi mente, hay que agradecer por los problemas, hay que agradecer el hogar alcohólico del que viniste, hay que agradecer el problema que estás viviendo ahora, hay que agradecer los problemas que has vivido. Y yo decía, ¿cómo uno va a cómo va a agradecer ese tipo de cosas? Uno agradece cuando le ha ido bien, cuando ha tenido éxito, cuando las cosas han caminado como uno ha esperado que caminen, ¿no? Y es la verdad. Este programa, la diferencia de todo, he andado por psicólogos, con psiquiatras, y para mí no hay nada como los grupos de 12 pasos. Y para mí ahora CODA, que es parte fundamental de mi vida, es la experiencia que nosotros podemos compartir. La experiencia de saber que lo que nosotros hablamos aquí, y dice aquí este primer paso, admitimos, porque es que así lo hacemos nosotros, y nosotros, un grupo de personas que estamos en las mismas condiciones. Quizás habremos pasado diferentes experiencias, pero el problema es el mismo. El problema es uno y nos une eso aquí a todas nosotras para podernos dar esa experiencia, esa fortaleza y esperanza, que lo que a veces ni siquiera un profesional, en mi caso, con toda la enfermedad que vine, pues me era difícil a mí aceptar lo que me decía un profesional de la salud mental. Los grupos fueron los que poco a poco me fueron abriendo a esa nueva realidad que yo tenía que enfrentarme, a esa nueva realidad de mi vida y de saber y entrar como dicen, aguas profundas de entrarme adentro y sin miedo entrarme a ver. Pero eso se necesita algo bien importante, que es la actitud. Dicen que para empezar ese proceso de recuperación yo necesito tener una buena actitud. Y yo decía, ¿y qué es eso? O sea, yo no tengo nada de decir qué es esa buena actitud. Simplemente nos da claves tan importantes del programa como dice, haz como si. Bueno, pues hago como si. Empecé a agradecer, disgustada, sin sentirlo, sin querer, llorando, con mucha desilusión de entrar a este proceso, pero lo voy a agradecer. Agradezco este dolor que estoy viviendo, agradezco este dolor que estoy pasando, dije hace 3 años, agradezco lo que estoy viviendo porque algo bueno va a venir, algo bueno va a venir. No es fácil para una mente tan enferma. Y esta enfermedad no se cura de afuera hacia adentro, no se cura la mente, no se cura la mente primero, ni el cuerpo primero, se cura primero el espíritu. Y el espíritu es el que aquí nosotros con nuestras experiencias podemos entrar a esa parte más profunda que de allí emana. Y cuando yo estoy dispuesta a hacer, a ponerme en manos, primero de un programa, primero a saber que no puedo hacerlo sola, a saber que yo padezco de algo que no está tan claro en mi mente, pero que sé que en verdad lo tengo. Algo malo está allí, algo que yo no solucioné cuando debía en el pasado. No tuve la capacidad, no estaba lista para ver muchas cosas que luego yo tenía que ver y yo tenía que pasar. Me dolía mucho el saber la decisión que yo tuve que pasar y en la situación en la que tenía que estar, eh, a todos los problemas que yo me tenía que enfrentar. Tengo 2 hijas, los problemas que luego me tuve que enfrentar y me di cuenta que no solamente tenía la codependencia con mi esposo, tenía una enorme codependencia con mi hija mayor y con mi hija pequeña. O sea, no era una situación que se daba y se relacionaba solo con alguien, era una condición que Azucena tenía dentro y que su vida la tenía que arreglar y que era una gran oportunidad que mi poder superior me estaba dando para yo poder entrar a esa parte tan oscura que me daba miedo entrar. No pude hacerlo porque no era mi momento, no era el tiempo, y por eso dice el programa me lleva, no es para todos al mismo ritmo. Eh,
cuando en esta segunda etapa de nuevamente derrotarme y dejar a un lado la vergüenza, el miedo y empezar y saber que sí, que de aquí viene algo mejor en mi vida, que lo que hice no se queda, no se queda borrado. Eso es el inicio para las decisiones que yo tenía que tomar en este tiempo en mi vida. Y Coda ha sido, amo Coda porque Coda me trajo todas las herramientas que me ha dado, han sido esas herramientas que yo necesitaba para encontrar lo más importante, el amor propio. Pero, ¿por qué estaba así? ¿Y qué es lo que yo tuve que comprender aquí? Coda me da algo bien hermoso. Yo les quiero decir que una vez que yo me decidí declararme miembro de un grupo base de Coda, que ha sido un proceso muy hermoso en el grupo en el que ahora es mi grupo, decidimos el año anterior, desde el principio del año, tomar un taller y yo dije, me voy a anotar, es tiempo que yo dé lo que me ha dado el programa. Es momento porque me rehusaba a servir. Dije, quiero esperar que mi poder superior me dé luz verde. Y hicimos un taller e hicimos un equipo de unas 7 personas, coordinamos a grupos de personas para poder ir trabajando los pasos, que es lo más fuerte en lo que nos tenemos que sustentar, y ser comadrinas de las compañeras, porque estaba muy debilitado en lo que tenía que ver con el madrinazgo, el padrinazgo, y me metí. Y créanme que la más ayudada fui yo. Aprendí 2 cosas muy fundamentales que yo les quiero compartir. Una es el dilema espiritual y la otra es el enredo emocional. Esto que aprendí yo en el primer paso, porque nunca había aprendido yo un primer paso como lo aprendí aquí en Coda, a trabajar con literatura en mano y con 30 preguntas del primer paso, segundo y tercero, que se me hacía tan difícil al principio, pero créanme que la responsabilidad y el compromiso de saber que estaba a cargo de un grupo me hacía estudiar, me hacía leer, me hacía compartir con mi madrina, me hacía meterme en oración, me hacía pedirle a mi poder superior y estar ahí los 2 días a la semana que nos reuníamos, y aprendí tanto de ese primer paso, el dilema espiritual. ¿Qué es este dilema espiritual? Que quizás lo escucho, lo veo y llega a mi mente, pero llegan como esas ideas donde cuando llega un poco más profundo y yo me detengo y medito y puede bajar al corazón, porque dicen que el camino más largo es de la mente al corazón, y para las personas enfermas como yo, enfermas emocionales, enfermas mentales y enfermas espirituales, porque es una enfermedad del alma, pues toma mucho tiempo el que llegue al corazón. ¿Por qué? Porque cuando llega al corazón, sinceramente ya estoy en manos de un poder superior. Pero hasta que eso llegue a mí, en mi caso, me tomó muchísimo tiempo. El dilema espiritual es el saber que yo siempre puse a otros como mi poder superior, o me ponía yo, y que nunca le di chance a un poder superior para que obrara en mi vida. Y estos programas de 12 pasos, que son programas espirituales, el éxito de un programa es cuando yo logro conectarme con ese poder superior. Pero para conectarme con un poder superior, yo tengo que primero conectarme con mis emociones y no con las emociones buenas, porque yo quería conectarme con emociones buenas para poderme conectar con ese poder superior. No, me tengo que conectar con esas emociones que he rechazado, con esas emociones que he odiado, con esas emociones que han estado ahí reprimidas desde mi niñez, donde me he odiado, y eso ha hecho a que ese odio vaya creciendo y que luego los pensamientos hasta se tornen en pensamientos suicidas. ¿Qué persona que estamos aquí, digo yo, me atrevería a decir, no hemos tenido pensamientos suicidas? Y más que eso, no solamente pensamientos, comportamientos autoderrotistas. Coda dice que yo voy a dejar de sobrevivir y voy a vivir la vida, una vida digna, una vida, como me dice Coda, yo merezco, yo siento, yo pienso. Para mí eso se anuló, y en mi matrimonio, y en donde yo pensé que yo estaba haciendo las cosas bien, porque supuestamente ya tuve un programa antes
y ya estaba en una religión donde supuestamente ya estaba con Dios. Pero para llegar a Dios, veo yo que me faltaba muchísimo para llegar a una conexión con Él. Solo el dolor que tuve que atravesar, y el dolor es un don. Ahora sé que es un don. Ese dolor que me hizo regresarme a mí y llegar y conectarme con esa parte que odiaba de Azucena. Yo pensaba que los que me odiaban eran los que estaban afuera. No, la que se odiaba, la que se rechazaba, la que no se quería, la que siempre pensaba mal de ella era yo. No hay peor enemigo que yo. Y ese primer paso me dice eso, que cuando yo logro hacer esa conexión y yo acepto esa persona, que en mi interior no quería entrar a ver, pues yo me puedo conectar inmediatamente con ese poder superior, porque ese poder superior me acepta así como soy incondicionalmente. Él no espera, yo esperaba, ahora me doy cuenta que lo que yo esperaba cuando inicié mis pasos es estar bien para que me acepte ese poder superior y hasta para aceptarme yo. No tenía la capacidad, ni pude tampoco derrotarme y decirme soy incapaz, porque este primer paso me lleva a reconocer todas mis incapacidades y me lleva a reconocer todas mis ingobernabilidades que yo he tapado, que yo he evadido, que me he puesto máscaras para poder vivir. Pero este me abre, el dolor tiene esa gran capacidad de abrirme y de decir, aquí está, o sea, mira, mira, esto tienes, no pasa nada. O sea, eres un ser humano con todo esto, esta es tu enfermedad, eso es lo que has querido siempre esconder, por eso es que has vivido sufriendo, por eso es que he vivido en esa constante huida de mí misma. Y créanme que cuando siempre yo me sentí que fui una hija, que les traicioné a mis papás, que les abandoné a ellos, que no tuve corazón para salirme muy jovencita y no medir el dolor que le causaba a mi mamá cuando yo me salí de mi país y dije, ahí se quedan con todos los borrachos, todos los alcohólicos, yo me voy. Y yo no sabía que cargaba una gran enfermedad. Todos esos dolores y esas culpas que yo me culpaba y me recriminaba, pues ciertamente, como dice el programa, la culpa es un castigo que yo me impongo hacia mí misma. Y salte de esa culpa. No es tan fácil salir de una culpa que la he practicado desde niña, desde pequeña, porque han sido con las emociones que he vivido enferma siempre. ¿Cómo? Con tanto bagaje, con tanta emoción enferma. Muy difícil mirar, pero aquí viene la mano de un poder superior. Siempre me vi tan mal y créanme que ahora que les estoy compartiendo, pues yo sé que el mayor tesoro que ahora tengo es toda la experiencia que yo he vivido de aquí hacia atrás. Ni una sola cosa, ni una sola coma le quito, porque todo me ha ayudado a estar en este momento donde estoy y créanme, sigo teniendo muchos problemas, sigo teniendo muchos conflictos, sigo teniendo muchas cosas por resolver, pero hay algo en mi corazón, la paz, que me ofrece un poder superior y este programa, a través de este programa. Algo que me ha alentado muchísimo al principio cuando es tan difícil aceptar la situación y la condición y los problemas que uno tiene, el programa es de esperanza. Aquí no vengo solo a vomitar el problema que yo tengo. Aquí tengo que venir a encontrar una solución. Y aquí tengo que venir a practicar la solución que me dice para que yo pueda salir de esos rollos en los que yo misma me he metido. Y de ese dolor que he causado a los seres humanos que han vivido conmigo y que han estado conmigo. ¿Y a qué madre no le ha dolido los errores que uno ha cometido? Yo creo que es el dolor más grande y donde topa las fibras más íntimas del corazón con los hijos, y eso ha pasado conmigo. Lo que me ha tenido tendida, doblada de rodillas y clamándole a Dios, porque ahora sé que existe. Ahora sé que Él nunca se ha separado, que nunca se separó de mí, que Él vino conmigo, yo le vine a buscar acá y Él estaba conmigo a donde yo fui, y reconocer esa presencia divina dentro de mí me ha dado una enorme fortaleza
Yo creo que si no hubiera pasado todo lo que yo tuve que pasar, no le hubiera llegado a conocer a él. No le conocí en mis 10 años de servicio en la iglesia, no le conocí en todo el liderazgo que llevé ahí con mi esposo, no le conocí cuando me llegó ese dolor y estuve dispuesta a someterme a buscar una ayuda. Y cuando tuve esa actitud de decir, bueno, esto me está pasando por algo y para algo, ¿no? Quiero compartirles también, permítame, bien dicen que uno prepara algo, pero lo que Dios quiere que uno dé es completamente diferente, porque veo que Él nada más me va dirigiendo, pero sí les quiero ir diciendo cosas, conceptos importantes que han sido los que a mí me han ido ayudando. Aquí se habla también de la rendición, una rendición total y una rendición completa. Mm, Solamente una rendición total y completa es la que me abre a la libertad total. Si supiéramos, yo creo que nosotros que hemos pasado dolores tan grandes como una enfermedad emocional y mental, em, esa oportunidad que nos es dado a nosotros como miembros que estamos aquí y nosotros que hemos tenido el valor de venir y de venir a estos grupos y aunque no nos funcione y aunque si pensemos que seguimos en las mismas, aunque pensemos que seguimos haciendo hueco en lo mismo, pues seguimos avanzando. Créanme que parecería que no, pero es como esa piedra, siempre me repito yo a mí misma, como esa gota que cae en una piedra y que parece que nada pasa, pero finalmente le rompen la mitad, pero no es la gota la última la que le rompió, son todas las gotas que van cayendo. Por eso este grupo, los grupos de 12 pasos, CODA aquí me ha enseñado ese valor, esa virtud tan importante de la constancia, que aunque yo sepa que nada pasa, ay, otra vez recaí, otra vez nuevamente caí, el asunto no es quedarme ahí, lacerarme, culparme, castigarme. El asunto es salir, volverme a levantar y volver a decir, tengo otra oportunidad, porque el Dios de los programas, el Dios amoroso de los programas de recuperación es un Dios de amor. El Dios que yo conocí en estos programas es un Dios de oportunidades, es un Dios de bondad, es un Dios que confía en mí, es un Dios que cree en mí, es un Dios que sabe lo que puso dentro de mí y que Él sabe que a través de las cosas que me van pasando son para que yo vaya desarrollando, es para que yo vaya sacando ese potencial, porque no hay otra manera de sacarlo. Cuando está bonito y está bien, no puedo, pero cuando estoy en los problemas difíciles en los que he estado, me he encontrado reconociendo y haciendo cosas que jamás me hubiera podido imaginar. He llegado a ser una persona económicamente autosuficiente, lo cual me hace sentir muy orgullosa. Tenía, cuando me separé, una deuda muy alta y yo dije, no voy a esperar pelear ni estar ahí reclamando por dinero. Aquí es trabajar, voy a trabajar. Tengo salud, tengo vida y se ha dicho, Azucena, trabajar. Tienes inteligencia, hay aquí, hay cómo prepararse, adelante. Y créanme que hoy justo en este tiempo, estoy terminando de pagar. Y yo digo, ¿y de dónde salió tanto para pagar? Es que simplemente hago mi parte y Dios hace la suya. Él hace alcanzar. Y yo chequeaba y yo digo, wow. Y yo le digo a él, pero mira lo que hemos hecho. Sé ahora que somos un equipo con él. No estoy sola. Tuve siempre terror a vivir sola y obviamente me tuve que enfrentar a eso. Y, y no hay cosa más hermosa que una vez que uno sabe vivir consigo mismo, se puede contar chistes, puede bailar sola, puede estar contenta, puede llorar, pero sabes que estás bien en tu propia piel. Ya no es de esa desesperación de sentirte infeliz e inconforme de vivir con quien tú eres. Y eso ha sido lo que me ha regalado este programa. La aceptación. Aquí vienen tres cosas importantes: la admisión que les había compartido, la aceptación. La aceptación es cuando yo
realmente me pongo manos a la obra. Yo acepto que tengo algo y de aquí algo tengo que hacer. Yo digo con esas garras y ese ñeque que tengo que salir adelante. Así como cuando yo me salí de mi país y yo dije, ¿de dónde saqué fuerzas para hacer semejante locura? Y me culpaba. Pues ahora digo, qué valiente he sido. O sea, jamás pude reconocer el valor, ese valor de la juventud donde te impulsa a hacer cosas que no hicieras, porque después te traba la mente donde, ay, si hago esto me va a pasar, no, mejor, y tiene toda la racionalización, como me decía mi terapeuta. Azucena, hay cosas que hacemos en la juventud que es de acuerdo a nuestro temperamento, y a veces nosotras mismas nos recriminamos, pero no sabemos que son como unas lanzas que nos vamos y a veces no se mide ni el peligro. Y yo digo, no me di, pero a lo mejor si no tomaba esa decisión, jamás estaría donde estoy. Me siento orgullosa de haber hecho lo que hice, me siento orgullosa de pertenecer, de tener dos nacionalidades, lo cual no había reconocido. Soy ecuatoriana de nacimiento, soy canadiense ya vivo acá casi como 20 años y me siento. Nunca perderé lo ecuatoriano, me encanta mi tierra, mi gente, mi comida, mi cultura. Siempre les inculqué a mis hijas que nunca se olviden. Está bien que aprendan el inglés, pero nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra comida, donde vayamos, incluso hasta me gusta, yo tengo trajes típicos del Ecuador, me encanta muchísimo. Mi sueño es hacer presentaciones aquí porque veo que ahora me encanta la danza y tengo muchos sueños, cosas que antes yo no tenía. Pero eso me ha ido dando en la medida en que he ido despertando. Miren, es algo como cuando uno dice, se va volviendo el corazón de carne, ese corazón duro y tieso de tanto dolor, se va volviendo de carne y va desprendiéndose de adentro ideas que jamás me imaginé y viene esa alegría, pero yo sé que no soy yo, eso es lo que Dios va haciendo dentro de uno cuando se somete a su voluntad, va sacando toda esa esencia que cada uno tenemos, que tiene cada uno de nosotros que estamos aquí y que no nos damos esa oportunidad. Yo no puedo crear el amor, pero mi poder superior sí. Yo antes era tan autosuficiente que yo pensaba que podía hacer muchas cosas, pero todo viene de él. Así es que la aceptación es una verdadera aceptación consciente e inconscientemente me va a llevar a hacer cambios, me va a llevar a hacer cambios profundos de transformación interna. No importa lo que me duela, ya no tengo miedo al dolor, no necesito tomarme una pastilla para huir, para evadir mi dolor, sino que así, en sangre y voy a sentir este dolor porque sé que esto me va a llevar a un nivel superior, me va a llevar a algo mejor. Y así es como esta aceptación tiene que venir cargada de un verdadero deseo de cambiar y las puertas se van a abrir, las puertas se van a abrir, ayuda va a aparecer, personas van a aparecer y eso es lo que nos da ese proceso hermoso de la recuperación. ¿Cuál es la diferencia con la resignación? La resignación me lleva al sufrimiento. La resignación es una aceptación pasiva, esa de que estoy conforme con la situación en que, bueno, pues ya me tocó vivir así, ¿qué más toca? Así vivo, cada día sufro, cada día me puedo quejar, cada día puedo estar ahí. Quizás haga pequeños cambios chiquitos, luego vuelvo a caer igual, pero sigo en esa adicción del sufrimiento, sigo dándoles rienda suelta a la victimización, a la autocomiseración, defectos que son los que me tienen esclavizada y no me dejan salir. Esto también es un gran obstáculo para nuestro crecimiento si yo tomo la opción de resignarme y de quedarme ahí y no va a venir la recuperación. No voy a hacer esfuerzo porque aceptar implica el reconocer y hacer esfuerzos diarios, permanentes, diarios. No es que yo no funciona aquí en este programa, lo que CODA me enseña, lo que es el programa, es me anclo en el día de hoy, el solo por hoy. Hoy cuenta, no cuenta lo que hice ayer, ni lo que hice hace una semana, ni lo que yo hice hace un año.
ni lo que hice yo decía, porque mucho tiempo dije, ah, es que cuando yo era miembro de Alanon, yo hice esto y este otro, ¿no? Hace 15 años, y seguía, como quien dice, valiéndome de las glorias pasadas, ¿no? Porque no quería ver mi realidad, porque no quería hacer los esfuerzos de ahora, o si no me clavaba en la ansiedad con el sufrimiento, ¿y qué va a venir después? ¿Y qué me va a pasar después con todas estas decisiones? ¿Y cómo voy a estar? Eso es, dice que yo vivo crucificada cuando vivo atada al pasado que me trae depresión o al futuro que me trae ansiedad. Es hoy. Este día de hoy es un presente, es un regalo. Y cualquier cosa que yo tenga que aceptar, empiezo hoy. Muchas cosas, mucho, para mí el día empieza con la aceptación del día de hoy. Yo no sé, antes como que todo tenía planificado, yo no sé lo que va a venir, pero sí espero lo mejor. Sí espero. El programa me dice, hay como 120 afirmaciones en todo este proceso del aprendizaje, del trabajo de los pasos del año anterior, íbamos repitiendo. Y yo dije, cada día cinco afirmaciones nos vamos repitiendo, cada día, ¿no? Y algo muy hermoso que me da esperanza para aquellas personas que a lo mejor todavía estén en ese proceso tan difícil de entrar a esa aceptación, porque hay que pasar por la negación, por tanta racionalización, por tanta justificación, por tanta excusa, todos, porque yo digo, cuando uno entra a querer entrar a esa parte espiritual, muchas sabandijas en la entrada no nos dejan, no, se interponen ahí y es como que nuevamente nos regresamos, ¿no? Hay un libro muy hermoso que estoy leyendo. Yo sé que Coda siempre nos motiva a que la literatura de Coda sea la base esencial, pero nos ayuda muchísimo. Encontré un libro que se llama Las moradas del castillo interior, donde dice que el alma es un lugar muy hermoso, es como cuando, como dentro de la religión me pintaban el cielo, ¿no? El alma cuando se comienza a trabajar y se comienza a entrar porque hay moradas, mientras más profundo vamos al interior, donde mora el rey, allá mora Dios, en lo más profundo. Por eso es muy difícil. A veces desde la primera y la segunda podemos desistir y nuevamente volvemos a caer, pero no importa, hay que seguir avanzando. No es fácil entrar, nos vamos a topar con muchos, como quien dice, con muchas sabandijas, con muchos animales alrededor, pero vamos, tenemos que seguir haciendo ese camino, tenemos que seguir haciendo ese trabajo espiritual para seguir avanzando cada vez más, donde podemos encontrar esa conexión con ese poder superior, porque somos una esencia de alguien divino. Esa es nuestra esencia como seres humanos, y aprender a ser humano es lo que me ha costado mucho, reconocer y luego saber que soy un ser espiritual. Como hija de un padre y un poder superior, pues sé que soy un ser espiritual. Y alguien escuchaba, me alegra mucho cuando, o me suena bonito a mis oídos cuando dice, soy hecha de polvos de estrellas, ¿no? Y cada estrella comienza a emanar ideas hermosas del fondo del corazón, porque de pronto me venían cosas y yo digo, esto nunca me había venido, qué bonito. Y reconocer cuando estaba cargada siempre de tanto pensamiento negativo, de tanta emoción negativa. Y bien dicen, ¿no? Que no hay emociones negativas, pero el dolor y el sufrimiento hacia donde yo le llevo a esas emociones. Porque haciendo un pequeño paréntesis, todas las emociones, la ansiedad, la depresión, la culpa, el miedo, todas son emociones que nos sirven en su justa medida para reconocer lo que la función y el trabajo que tiene que hacer de darme conciencia de algo, y de ahí tengo o me dio la capacidad, ese poder superior de seguir avanzando y de seguir adelante. Lo que les decía también, la resignación, obviamente si yo acepto cuando estoy así, dejada, bueno, pues esto me pasó, esto me tocó vivir, ¿qué más puedo hacer? Así es la vida es así. Y en momentos me ha tocado, recuerdo antes, sí, pues ya me tocó sufrir, como quien dice, esta es mi cruz, la voy a seguir, pero el programa no. El programa me dice, aquí vengo a aprender a vivir,
Aquí voy a saborear lo que es la alegría, lo que es la felicidad. En este programa yo voy a saborear. Si yo me agarro de este programa con plena conciencia, yo voy a ver las maravillas y a ver los milagros que se van a ir dando en mi vida. Soy nada más he aprendido un conducto de lo que Él quiere hacer a través de mí. Siempre luché yo por no ser la que yo soy, porque nunca me acepté, siempre quería ser otra, siempre quería copiar a otra persona, nunca me aceptaba. Y esa era la parte a todo nivel, nunca me acepté, ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente, porque sabía que era bien envidiosa, porque sabía que era bien pelearinga, esa palabra que, que me había bien pelearinga con todo mundo. Me caían mal, ahí les caía, ¿no? Entonces, y yo digo, y todo eso me hacía odiarme. Em, otra de las experiencias que me ha puesto mi poder superior en este tiempo es el trabajo. Trabajo con 11 mujeres y créanme que para mí ha sido una experiencia relacionar, si mi problema era el no saberme relacionar con la gente y me pone con 11 mujeres y con 5 hombres, ahí eso era, ¿saben qué? Lloraba los primeros días. Me caían mal todas porque todas eran groseras, todas eran abusivas, todas eran, no saben respetar, entro saludando, nadie contesta. Y ha sido un trabajo. Mi jefe, un abusivo, un narcisista y todo lo que se pueden imaginar. Pero una voz me decía dentro, Azucena, estás ahí por una razón. Y yo no, tengo que dejar, yo no me merezco esto, ahora que ya estoy aprendiendo, me merezco respeto. Y algo que aprendí, si no te gusta lo que estás recibiendo, chequea lo que estás dando. Y créanme que eso me hizo en mi mente, en mi interior, regresarme y decir que empiece por mí, que empiece por mí. Y comencé a hacer mis cambios ahí también, a callarme la boca, a mirarle a mi jefe cuando me hablaba a los ojos, mirarle, escucharle y respetar a la autoridad, que jamás quise respetar a la autoridad. Un problema muy serio dentro de mi enfermedad, me caía mal, todas las quejas, no, pues no, yo cómo no voy a poder conseguir otro trabajo, yo sí puedo conseguir, mejor me voy de aquí, que era lo más fácil. Cuando me dijo mi madrina, Azucena, en todas partes te vas a topar con lo mismo. Aprende, empieza hoy a cambiar. Y empecé a hacer mis cambios. Y mi jefe siempre se quejaba de mí. ¿Y cómo no va a ver lo bueno que yo hago? Pero si aquí estoy bien sacrificada, me quedo más tiempo, vengo más antes. Nada. Chequea lo que estás dando, Azucena. ¿Qué tenía que hacer? Primero aceptar. Aceptar que no puedo cambiar a nadie. Aceptar que a la única persona que le puedo cambiar es a mí. Es a Azucena, a la única que le podía cambiar. ¿Y saben qué? La humildad o los pequeños actos de humildad que uno va haciendo o que he ido haciendo, paga mucho, paga muchísimo. Y no se lo ve en el tiempo que uno quiere, ni cuando uno quiere. Pero empecé a callarme, empecé a escuchar, empecé a mirarle a los ojos y empecé a responderle con respeto. Y como digo, a respetar la autoridad. Empecé a dar a mis compañeras lo que yo quisiera recibir. Me topé ahí ¿cómo se dice? Con la horma de mi zapato. Y me costaba muchísimo, me costaba muchísimo. Tenía una actitud muy grosera, muy pedante. Y yo dije, bueno, tiene que empezar por mí. Empezar a saludar, aunque no me contestara y aunque me siguiera dando iras por dentro. Y hasta ahora sigo haciendo eso y me duele, a veces me molesta, pero solamente sé que tengo que seguirlo haciendo, porque quiero hacerlo, porque quiero cambiar, porque no quiero ser la misma persona. Y, y después de, miren que cerca de 2 años, ahora puedo recibir cumplidos de mi jefe. Y me dice, Azucena,
me volvías loco a veces con tu forma de no aceptar lo que se te decía, pero eres una excelente trabajadora. Y ahora ya has disminuido también de lo que tú me manejabas, me hacías salir de mi control. Y la verdad es que esos pequeños actos a mí me hacen sentir muy bien. Sé que no soy solo yo, sé que es el trabajo con mi poder superior. Y, y ha sido solamente este deseo de querer cambiar, este deseo de saber este deseo de saber que puedo ser la persona que mi poder superior quiere. Este primer paso me prepara para recibir ese sano juicio. Sin un primer paso bien hecho, muy difícil voy a hacer todos los demás, porque este primer paso es el cimiento más grande que yo puedo poner para seguir el proceso de los pasos, para que los demás pasos tengan éxito en mi vida. Y em, saber que siempre, como les digo, la antesala para una aceptación plena, la gratitud. Esa es la gratitud que tiene que estar presente cada día en mi vida por todos los problemas, por todas las cosas buenas que tengo, por todas las situaciones que estoy atravesando y saber que si yo me pongo y tengo una pequeña lista de agradecimientos, a mí he aprendido a escribir, no he sido tan constante en la escritura, pero me ha tocado hacerlo. Sin embargo, sé que cada día tengo que hacer por lo menos unas 10 gratitudes para, para abrirme hacia esa aceptación de todo lo que yo tenga que aceptar. Em, Asimismo, los lemas que son tan importantes, el soltar las riendas y entregárselas a Dios. Grace, si me avisas unos minutitos antes para ya concluir, si fueras tan amable, te agradecería. Estamos a tiempo. Sí, Cuando concluir, excelente. ya, muchas gracias, ya. Mm, también saber que dice definitivamente, sola no puedo lo que juntos podemos. Ese lema tan hermoso de aquí del programa que dice, juntos podemos lo que solos no podemos. Aquí es donde nosotros nos ayudamos, nos apoyamos, nos brindamos de esa fortaleza mutua, esa fortaleza que emana, que nos da ese poder superior a cada uno a través de nuestras experiencias. Recordemos que es tan importante estar acompañada de una madrina, saber que es muy importante, si no tengo una madrina, una comadrina, que me pueda ayudar en todo ese proceso que yo tengo que ir haciendo. Em, También les quiero, permítanme un ratito. Bueno, parte de este primer paso no significa, en mi caso, cuando yo comencé a aceptar toda la locura en la que me encontraba y aceptar lo que me estaba tocando vivir, era algo, no podía, quería comprender toda la enfermedad de una sola, bueno, parte de la enfermedad es, bueno, ya sé lo que tengo, quiero ya recuperarme mañana, o sea, ya quiero estar bien mañana, ya no sentir nada, pero este es un proceso, es de cada día, tengo yo que hacer cada día y solamente va a contar lo que yo hago, y si hoy me caigo, pues me tengo que tener el valor de levantarme, tengo que tener el valor de levantarme. Quiero decirles que también a causa de todo lo que yo viví y de todo lo que yo permití en mi vida, yo me separé, llegué a tener mucho resentimiento con mi iglesia y bueno, con todo lo que yo leía o había aprendido de la palabra. En mi caso, yo soy cristiana. Me resentí muchísimo, me di cuenta que me disgustaba mucho, porque obviamente en mi casa los castigos y la corrección era con versículos de la Biblia. Yo me llegué a hartar, yo no quería saber nada,
No quería saber nada, me forzaba a veces, pero no quería saber nada. Y yo sabía en el fondo que no eran las personas, no era la palabra, no era nada de eso, pero ese odio y esa ira y ese resentimiento se me fue acumulando. Me tocó entregar y rendirme ante eso también. Y saber que todo eso fue parte de mi enfermedad, no culparme y que tenía derecho a sentir eso. Tenía todo el derecho de sentirme con iras, con molestia, porque ni yo ni mi esposo, pues, utilizamos como debía ser, ¿no? Para que eso pueda llegar a nuestros corazones y tenga un efecto. Y me tuve que rendir también a eso y aceptar que no quería. Miren que después de un tiempo me volví a unir al grupo, me volví a unir a mi grupo de mujeres, volví a pertenecer, volví a asistir presencialmente por cuestiones de trabajo. Puedo hacerlo 1 o 2 domingos, pero aprendí a compartir con ellas. Pero el regresar nuevamente a compartir fue algo completamente diferente. Quise y mi intención en mi corazón era de llegar como un miembro más. Siempre había estado ahí como líder, siempre dirigiendo, una persona más. Fui a aprender a escuchar, aprender a llevarme con ellas, aprenderme realmente a congregarme como hermanos. Ya fui con eso en mi corazón, a congregarme como hermanas, a no querer decir que hagan lo que yo pienso, ni a querer pasar. Dice el mensaje de atracción, no de promoción. No necesito decir nada, solamente necesito sentirme contenta, satisfecha, y créanme que poquito a poquito me ha llegado nuevamente ese amor. Me ha llegado nuevamente ese amor por todo lo que aprendí, y créanme que eh, todo lo que yo aprendí y me ha regresado con un amor, como dicen, con ese primer amor, porque me siento contenta cuando comparto, cuando me toca, cuando les escucho, me alegra mucho, y yo digo, porque eso es parte tuya, a mi poder superior, y eso amo y acepto, y me ha llegado. Pero tuve que aceptar que odié, que me disgustó, que me enojé, y no solamente por los otros, pero también por todo lo que yo hice, ¿no? Y por todo lo que yo me sentía mal, haber mal utilizado, todo ese tipo, y sobre todo con mis hijas, ¿no? El hablar y meter un Dios castigador y un Dios juzgador, un Dios de emociones, donde habían frases para mí no me gustaba para nada cuando aplicaban esa frase de que Dios es un fuego consumidor, que si haces eso, cuidado, ¿no? Eso era para mí algo que me sacaba de quicio. Ahora comprendo, tiene otra connotación, y puedo comprender de mejor manera todo eso que antes me hacía mucho rollo y mucha bola en mi mente, ¿no? Y todo eso ha sido gracias a este primer paso, a la aceptación. Yo creo que si no hubiera hecho eso, yo no hubiera avanzado ni un paso más. Todo está en la aceptación, esa aceptación para salir, porque en cierta forma son obstinaciones. El ego se empodera con todas esas emociones negativas, y si yo le doy poder, pues le estoy quitando poder al poder de Dios. Ese dilema espiritual donde comprendí plena y profundamente que tengo que estar siempre alerta, que a nadie puedo, en los grupos, madrinas, personas de 20, 30, 50, 100 años, a nadie tengo que admirar, a nadie tengo que ponerle en un lugar, porque inconscientemente puedo estar poniendo a alguien aquí arriba y quitándole el poder a mi poder superior. De eso tengo yo soy responsable de eso. Yo tengo que cuidarme. O ponerme yo, cuando me pongo a querer controlar, cuando quiero ponerme a manipular, pero ya soy consciente de todo eso, ya no lo puedo hacer. Y tengo muy presente ese dilema espiritual que me regaló el trabajo de estos pasos, y el saber que yo no puedo poner a nadie ahí. Ese puesto es sagrado para mi poder superior, porque en cualquier momento yo me puedo poner y puedo admirar a alguien y puedo darle importancia. Los seres humanos nos merecemos respeto.
cada uno de los seres humanos somos increíblemente con tantas cualidades. Unos no hemos reconocido o reconocemos una parte, otros reconocen más, pero nadie es superior. Todos estamos en una línea horizontal, todos los seres humanos, y solamente hay una línea vertical que es un poder superior. Nadie puede estar en ese lugar de acá. A nadie puedo poner en un lugar, en el lugar que no le corresponde, porque ese es el problema del dilema espiritual que aprendí en Coda. Y saber que de eso tengo que estar plenamente consciente de eso, que Él se va a manifestar, que Él se manifiesta en cualquier ser humano y se manifiesta en mi corazón también, porque para mí ese fue uno de los problemas más grandes. Siempre puse en un puesto, en el puesto de Dios, a las parejas, por eso dependía, por eso sufría, por eso me volví codependiente, porque siempre estuvieron en el puesto que no les correspondía y hacía lo que ellos decían, hasta incluso cosas que a mí me perjudicaron en mi vida. ¿Pero por qué? Porque les di la importancia que jamás debí darles. Somos seres humanos y como seres humanos somos falibles. Así estemos 100 años de recuperación. El programa me dice que yo solo por hoy voy a poder controlar mi enfermedad, que yo solo por hoy, si es que estoy alerta, si es que estoy pendiente, si es que estoy plenamente consciente. Nosotros tenemos una literatura que leemos ahí en aras de la seguridad que dice, emocionalmente me centro aquí y ahora a estar en esta reunión, porque mi mente se puede ir con facilidad o ya de pronto puede estar poniendo a alguien dando importancia, pero eso le corresponde a mi poder superior. Y parte también de esto, el enredo emocional, que es tan difícil, ustedes se imaginan, ¿no? Es como una enredadera que se va enredando cuando les ponen unos palitos y se va enredando así, y luego se vuelve, está todo ahí enredado, está todo ahí, ¿qué sería? Completamente ahí enganchada, ¿no? Así me sentí yo, y así dice el programa que como, como enferma codependiente, yo me enredo así con la gente. Esa es mi enfermedad. Emocionalmente yo me enredo de esa manera, así me enredé con la gente, así puse, y desenredarme, ¿se imaginan qué trabajito es? Pues al desenredarme, solamente ahí puedo llegar a mi autenticidad, a mi yo, solamente cuando me desenredo con los que tengo yo esa codependencia. Para mí ha sido con mi esposo y con mi hija. Y difícilmente me ha costado mucho trabajo, pero ha valido la pena. No es que digo yo que solo por hoy soy consciente de todo eso, soy consciente de lo que he trabajado. Tenía muchísimas broncas con mi hija al convivir y al compartir con ella. Fue una de las experiencias más hermosas. Ahora está comprometida. Ha sido algo muy hermoso que me ha regalado mi poder superior. Me he podido separar y he podido que no me afecten sus emociones, porque lo que ella sentía yo, es que yo soy la mamá y yo tengo que sentir lo que ella siente y desenredarme de todo eso y decir, mi hijita, estas son tus emociones y estas son mías. Y ahí puedo verme yo y desde allí puedo ser de mayor utilidad y de mayor apoyo que estar enredada emocionalmente. Para mí ha sido otro de los regalos que me ha dado Coda en este trabajo, pero ha sido única y exclusivamente cuando me puse en un trabajo profundo con mi ser, con mi interior. Y hoy por hoy les puedo decir para concluir, les agradezco mucho el tiempo, el tiempo que me dieron. Ah, realmente digo, mi poder superior es el que hace todo. Y yo les quiero decir esto, estamos en un programa donde somos seres privilegiados. Hoy me siento un ser muy privilegiado de pertenecer a estas hermandades, de haber pasado todo lo que tuve que pasar. Y sé que la vida trae desafíos. Poniéndome en manos de ese poder superior, sé que voy por camino seguro. Sé que no estoy sola. Yo vivo acá en este país donde
Llegaron momentos en los que me sentía completamente sola y lo único que me calmaba era tirarme al piso y decirle, solo tú me puedes llenar, solo tú me puedes hacer sentir que no estoy sola. Hazme sentir que no estoy sola porque tú dices que tú vives dentro de mí y tú me puedes hacer sentir. Y créanme, compañeras, que esa soledad es algo que siento compañía. Siento una compañía que sobrepasa mi entendimiento. Siento una compañía, una presencia y me alegra mucho porque yo era una persona que no podía vivir sola. Era una persona que sufría, dependía, lloraba, tenía que estar con alguien, tenía que hablar con alguien, tenía que vivir con alguien. Y ahora veo yo, y de eso yo no me daba cuenta que era algo tan duro y tan difícil la codependencia, que solamente agarrándonos de las manos de un poder superior como yo lo conciba, yo puedo prepararme para todo lo demás. Imagínense si solo para concluir, si solo con ese primer paso yo puedo ver la luz y puedo ver tantas cosas, las promesas que el programa me da, y con esto quiero concluir, las promesas que el programa me da no son por las que yo tengo que trabajar. Yo no trabajo por las promesas, cada una de las promesas se van haciendo realidad con todo el trabajo que yo vaya haciendo, de mis pasos, de la madrina, de asistir a las reuniones, de leer la literatura. Esas vienen solitas. De pronto me siento que soy parte del mundo donde me sentía apartada. De pronto siento y veo que tengo muchísimas cualidades y mucho potencial cuando veía que no tenía nada ni valía nada. Y así cada una de ellas. Así es que yo para concluir les quiero decir que en efecto estamos en un programa que todo dolor, que toda herida, que todo sufrimiento, sufrimientos muy duros y muy dolorosos, que obviamente hay oportunidades en las que nos compartimos en los grupos, pues todas esas tienen una solución y tienen un propósito para ayudarnos a ser las personas que el poder superior nos creó y que solas no podemos. Yo no pude hacer lo que no logré en tanto tiempo atrás, he logrado cuando hoy me propuse, era porque sentía el dolor más grande, que fue lo que me impulsó realmente a hacer los cambios, aceptando profundamente y reconociendo que si yo hago mi parte, él va a hacer su parte. Así es que, bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Muchas gracias, Grace. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Y bueno, pues espero que alguito en esto haya podido llegar con mi experiencia a ustedes. Muchas gracias, Grace. Gracias, Azucena, solo por la gracia de Dios. Qué hermoso compartir. Muchísimas gracias. Y bueno, pues deje pasar más la charla porque igual tampoco había muchas manitas y es que ha sido tan explícito, ha sido tan nutricio este compartir tuyo que nos has llevado de la mano a ver. Yo me reflejé mucho. Te agradezco infinitamente. Voy a detener la grabación para lo de los compartimentos y bueno, están escritos y nada más hay dos. Mm, Te voy a leerlo. Dice: muy buenas noches, gracias por compartir. ¿Cómo se controla la enfermedad? ¿Es pregunta? Así es, dice la compañera. ¿Cómo se controla la enfermedad? Haciendo este primer paso. Lo que te podría compartir es sí, haciendo este primer paso, aceptando que tengo una enfermedad, aceptando que yo no puedo sola, pero sí teniendo el deseo de querer cambiar. Y aunque no comprenda y aunque no pueda ver toda la enfermedad, obviamente sé lo rabiosa que soy, lo iracunda que soy, la culpa me invade, tengo mucha vergüenza, no lo puedo ver al principio todo con claridad, pero es aceptando. Y los siguientes pasos, todos los siguientes pasos yo lo puedo hacer porque ya no voy sola. Siempre escuché yo que la mente es un barrio peligroso al que no puedo entrar sola. Así es que, pero con Dios sí, y con la ayuda que Él me da, con las herramientas, con las compañeras, con el programa CODA me da, dice que yo busque el poder de los 5.
Es algo que yo aprendí también. El poder de los 5 es que yo me rodeé de 5 fuentes que me ayuden. Mi madrina, puedo tener una comadrina, mi terapeuta, un taller donde yo esté y tenga compañeras con las que yo comparta. O sea, yo no me voy a quedar con lo que me viene. Aquí el asunto, esta es una enfermedad, la enfermedad del silencio. Cuando yo hablo, comienzo a sanar. Yo tengo que atreverme a hablar, atreverme a llamar, a decir, hoy me pasa esto, ayúdame. ¿Cómo salgo? Al principio, antes de de acercarnos a Dios y pedir la ayuda, es difícil. Eso toma un proceso, pero al principio la ayuda de las compañeras, el llamar a mi madrina, el llamar a una compañera, si no está ella, llamo a otra, pero no me quedo con esas emociones que me destruyen, porque esta es una enfermedad de emociones, de comportamientos autoderrotistas, autosaboteadores, o sea, yo me hago daño, yo me saboteo y yo no puedo salir, y si yo misma me enredo en todo eso, pues difícilmente va a poder salir. Por eso la parte fundamental es rompo el silencio. Hablo. Sin vergüenza y sin miedo aprendo a hablar para poder salir. Eso es lo que podría compartirles. Muchísimas gracias. Y bueno, hay otra pregunta muy relacionada que bueno, yo creo que también aquí se responde, dice muy buenas noches, gracias por tu compartimiento, Azucena. ¿Qué te has desenredado cómo te has desenredado de la codependencia y de esos enredos emocionales? Pues bueno, no lo acabas de decir, ¿verdad? No lo acabas de decir justamente, ahora que has respondido a la anterior pregunta. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, quiera levantar su manita. Bueno, también ya estamos a tiempo, pero no sé. Yo quisiera invitarlos a todos y cada uno de ustedes, pues a abrir su micrófono y darle un fuerte aplauso de gratitud. Gracias, gracias a Azucena. Muchísimas gracias por tu compartir. Gracias. Y Muchas Gracias, gracias, muchísimas Azucena. gracias. Gracias, Azucena. Dios Muchas te bendiga. gracias, Azucena. Muy Muchísimas gracias, claro. Azucena. Gris, por tu servicio también. Muchas gracias. Gracias.